La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 11, párrafos 25 al 39. Las proposiciones en disputa. Número 25. Tres cosas se disputan aquí, las cuales, según el apóstol describe, son: primero, el final; luego, la entrega; y por último, la sujeción. El objetivo de ellos es probar que Cristo cesa de existir al final, que pierde su reino cuando lo entrega y que se quita la naturaleza divina cuando se sujeta a Dios. Número 26. Toma nota que el apóstol no presenta este orden, pues en ese orden la entrega del reino es primero, luego la sujeción y por último el fin. Cada causa es el resultado de su causa particular, de tal manera que en toda cadena de causas, cada causa produce un resultado, la cual tiene un antecedente inevitable. Así, el fin vendrá cuando Él haya entregado el reino a Dios. Él entregará el reino, pero cuando haya abolido toda autoridad y poder. Él abolirá toda autoridad y poder porque Él debe reinar. Él reinará hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Él pondrá a sus enemigos bajo sus pies porque Dios ha sujetado todo bajo sus pies. Dios las ha sujetado hasta que Él conquiste el último enemigo, la muerte. Entonces, cuando todo esté sujeto a Dios, excepto aquel que sujetó todas las cosas para Él, Él también se sujetará al que sujeta todo para sí mismo. Pero la causa de la sujeción es que Dios pueda ser todo en todos, y por tanto, el fin es que Dios sea todo en todos. Número 27. Antes de proseguir, debemos preguntar si el fin es una disolución, o la entrega una confiscación, o la sujeción una degradación de Cristo. Y si encontramos que estas cosas son contrarias, que no pueden ser conectadas como causa y efecto, podremos entender las palabras en el sentido verdadero en que fueron dichas. Número 28. Cristo es el fin de la ley, Romanos 10:4. Pero dime, ¿vino a destruirla o a cumplirla? Si Cristo, el fin de la ley, no la destruye, sino la cumple, tal como dice Él: he venido no a destruir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. ¿No es el caso el fin de la ley, lejos de ser destruida, exactamente lo opuesto? Es decir, su perfección final. Todas las cosas avanzan a su fin, pero ese fin es una condición del resto en la perfección, la cual es la meta de su avance, no su abolición. Incluso, todas las cosas existen por causa de ese fin, pero el fin mismo no es un trampolín para algo más allá. El fin es un todo abarcador y final que descansa en sí mismo, y por causa de ser autoconsistente y trabajar para su propia plenitud, la meta es siempre aquello hacia donde nuestra esperanza se dirige. Por tanto, el Señor nos exhorta a esperar con paciencia y fe reverente hasta cuando venga el fin, es decir, bienaventurado el que persevere hasta el fin. Mateo 10:22, Marcos 13:13. No es una bendición que sea disuelta la que nos espera, ni es un fruto no existente, una aniquilación del fruto de nuestra fe, sino el fin es la apropiación final de las bendiciones prometidas, y los que perseveran son bendecidos hasta que la meta de la felicidad perfecta sea alcanzada, cuando la espera de la esperanza final no tenga algún objeto posterior. Su objeto es habitar con un descanso inquebrantable en esa condición hacia lo que ellos ya están poseyendo. Similarmente, como algo disuasivo, el apóstol nos previene acerca del fin del hijo de perdición, cuyo fin, dice, es la perdición, pero nuestra esperanza está en los cielos. Filipenses 3:19-20. ¿Supones que interpretamos la palabra fin como una disolución, que por haber un fin para el justo y uno para el malo, estemos forzados a creer que ambos serán aniquilados? ¿Qué de nuestra esperanza en los cielos, si para nosotros y para los malos el fin es el mismo, es decir, la inexistencia de nuestro ser? Pero si incluso permaneciera una esperanza para los santos, mientras para los malos la inexistencia que merecen, no podemos concebir que ese fin sea una aniquilación. ¿Cuál castigo habrá para el malo más allá de los tormentos de venganza, cuando la capacidad del sufrimiento será removida por la aniquilación? El fin es, por tanto, una condición irrevocable y culminante que nos espera, reservada para los santos y preparada para los impíos. Número 29. No podemos dudar más que por la palabra fin
se indica una condición final, no una disolución por aniquilación. Diremos algo más de este asunto cuando vengamos a la explicación de este pasaje, pero al presente, este es suficiente para poner claro nuestro significado. Volvamos ahora a la entrega del reino y veamos si esto significa entregar el señorío, si el Hijo, al entregarlo, deja de poseer lo que entrega al Padre. Si esto es por lo que los herejes pelean en su infatuo razonamiento, ellos deben permitir que el Padre, al sujetar todo al Hijo, pierde algo, si entregar implica soltar lo que es entregado. Pues el Señor dice, todas las cosas me han sido sujetadas por el Padre. Lucas 10:22. Y también dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Por tanto, si entregar es soltar toda posesión, entonces el Padre ya no poseía nada de lo que entregó al Hijo. Pero si el Padre no dejó de poseer lo que entregó, tampoco el Hijo deja de poseer lo que entrega. Por tanto, si Él no perdió al haber entregado, debemos reconocer que solamente la dispensación explica cómo el Padre todavía posee lo que entregó y el Hijo no deja de poseer lo que entrega. Número 30. Respecto a esta posesión, hay otros factores que ayudan a nuestra fe y nos previene de poner indignidad en Cristo respecto a este asunto. Pero sobre todo, este pasaje contiene su propia defensa. Primero, sin embargo, apelo al sentido común. ¿Debe la sujeción ser entendida como la subordinación servil al señorío? ¿Debilidad al poder? ¿Deshonor al honor? ¿Cualidades opuestas el uno del otro? ¿Está el Hijo de esta manera sujeto al Padre por la distinción de una naturaleza diferente? Si pensáramos así, encontraríamos en las palabras del apóstol una prevención para tales errores de la imaginación. Cuando todo lo que sea sujeto, dice, entonces Él debe sujetarse a Él, quien le sujetó todas las cosas. Por esto de entonces, Él significa la dispensación temporal, pues si ponemos otra construcción en la sujeción, Cristo, aunque sujeto, no está sujeto ahora. Y así le hacemos un rebelde impío e insolente a quien la necesidad del tiempo, como si estuviera sometiendo su orgullo profano y arrogante, estaría sometiendo una obediencia tardía. Pero, ¿qué dice? No he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:38. Y también dice, por eso el Padre me ama, porque hago todo lo que le agrada. Juan 8:29. También dice, Padre, tu voluntad sea hecha. Mateo 24:39, 42. Marcos 14:36, Lucas 22:42. Escucha también al apóstol que dice, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Su naturaleza no conocía alguna humillación, aunque se humilló a sí mismo y fue obediente. El unigénito Dios se humilló a sí mismo y obedeció a su Padre hasta la muerte de cruz. Pero, ¿está sujeto al Padre como hombre o como Dios, cuando todas las cosas le son sujetas a Él? Ciertamente, esta sujeción no es una señal de una obediencia tardía, sino la dispensación del misterio, pues la lealtad es eterna, la sujeción un evento en el tiempo. La sujeción, por tanto, es simplemente una demostración del misterio. Número 31. ¿Qué debe ser entendido en vista de esta misma esperanza de nuestra fe? No podemos ser ignorantes que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios, pues hemos leído el testimonio del apóstol, según el cual dice, de acuerdo a la obra de su poder que opera en Cristo, cuando lo levantó de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo poder y autoridad y dominio, y todo nombre que es nombrado no solo en este mundo, sino también en el porvenir, y puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Efesios 1:19-22. El lenguaje del apóstol propiamente describiendo el poder de Dios habla del futuro como ya existiendo en Cristo, en quien está la plenitud, y la palabra porvenir se refiere al orden temporal de la dispensación, no a un nuevo estado. Así, Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies, aunque ellas están todavía por ser sujetadas. Por sujeción, concebida como pasado, se expresa el inmutable poder de Dios. Por la sujeción de estas cosas como futuro,
Se debe entender la consumación al final de las edades como resultado del cumplimiento del tiempo. Número 32. El significado de la abolición de los poderes que están contra él no es difícil de entender. El príncipe del aire, el poder de perdición espiritual, será entregado para la destrucción eterna, como dice Cristo. Aléjense de mí, malditos, condenados al fuego eterno de mi Padre, ha preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. La abolición no es lo mismo que la sujeción. Abolir el poder del enemigo es eliminarlo completamente de sus prerrogativas para traer a un final el dominio de su reino. De esto, el Señor testifica cuando dice, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Anteriormente, ya había testificado que el gobernador de ese reino es el príncipe de este mundo, cuyo poder está destruido por la abolición del dominio de su reino. Juan 16:36. Por otro lado, una sujeción que implica obediencia y lealtad es una prueba de sumisión y mutabilidad. Número 33. Así, cuando la autoridad de ellos es abolida, sus enemigos serán sujetos y él los sujetará a sí mismo. Incluso de tal manera los sujetará que Dios los sujetará a él. ¿Era ignorante el apóstol? ¿Piensas de la fuerza de estas palabras en el Evangelio? Ninguno viene a mí sino el que trae el Padre. Juan 6:44, lo cual está lado a lado con estas otras palabras que dicen, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y que así como en esta epístola Cristo sujeta a sus enemigos así, pero Dios los sujeta a Él y Él testifica por su obra de sujeción que Dios opera en Él. Sin Él nadie se puede acercar al Padre, pero nadie viene al Hijo a menos que el Padre lo traiga. Entendiendo que Él es el Hijo de Dios, reconocemos en Él la naturaleza verdadera del Padre. De aquí que cuando aprendemos a conocer al Hijo, Dios el Padre nos llama. Cuando creemos al Hijo, Dios el Padre nos recibe. Cuando nuestro reconocimiento de Él está en el Hijo, que nos muestra en sí mismo a Dios el Padre, el cual nos acerca, si somos devotos, por su amor paternal en una relación mutua con su Hijo. Cuando creemos al Hijo, Dios el Padre nos recibe, pues nuestro conocimiento de Él está en el Hijo, que nos muestra en sí mismo a Dios el Padre, el cual nos acerca, si somos devotos, por su amor paternal a una relación mutua con su Hijo. Así, el Padre nos lleva a la vida eterna y nos recibe. Pero cada resultado es obra del Hijo, pues por la predicación acerca del Padre, de quien el Hijo predica, el Padre nos trae al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. La declaración de este misterio fue necesario para el entendimiento más perfecto del pasaje presente para mostrarnos que por el Hijo el Padre nos trae y nos recibe para que podamos entender los dos aspectos, que el Hijo sujeta todo a sí mismo y el Padre sujeta todo a Él. Por el nacimiento, la naturaleza de Dios habita en el Hijo y hace lo que el mismo Padre hace. Lo que Él hace, lo hace Dios, pero lo que Dios hace en Él, Él mismo lo hace. Todo en el sentido que cuando hace sus propias obras, el Hijo de Dios actúa. Esto creemos. También que cuando Dios obra, debemos percibir las propiedades de la naturaleza del Padre existiendo en Él como Hijo que es. Número 34. Cuando las autoridades y poderes sean abolidas, sus enemigos serán puestos bajo sus pies. El mismo apóstol dice quiénes son estos enemigos cuando dice, respecto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero según la elección son amados por causa de los padres. Romanos 11:28. Recordamos que son enemigos de la cruz de Cristo. También recordemos que están reservados para la sujeción por ser amados por causa de los padres, así como dice el apóstol. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que endurecimiento en parte ha sucedido a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles venga, y todo Israel sea salvo, así como está escrito, de Sión saldrá el libertador, y quitará la maldad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Romanos 11:25 al 27. Así los enemigos serán sujetados bajo sus pies. Número 35. No debemos olvidar lo que sigue a la sujeción, es decir, el último enemigo que será conquistado es la muerte. 1 Corintios 15:26. Esta victoria sobre la muerte no es nada más que la resurrección de los muertos,
Pues cuando la corrupción de muerte se establece, los resucitados, ahora con naturaleza celestial, son hechos eternos, así como está escrito: esto corruptible debe vestirse de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Pero cuando esto mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte es absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? 1 Corintios 15, 53 al 55. En la sujeción de sus enemigos, la muerte es conquistada y toma lugar la vida inmortal. El apóstol nos habla también de la recompensa lograda por esta sujeción, que es hecha perfecta por la sujeción de fe, cuando dice: el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser conformado al cuerpo de su gloria, de acuerdo a la obra de su poder, por la cual puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3:21. Hay otra sujeción, la cual consiste en una transición de una naturaleza a otra, pues nuestra naturaleza cesa, mientras tenga estas características permanecen y está sujeta a él, a semejanza de quien se transforma. Pero la palabra cesar no implica una aniquilación del ser, sino una promoción hacia algo mejor. Así, nuestra naturaleza, al ser unida en la imagen de la otra naturaleza que la recibe, llega a estar en sujeción por la imposición de una nueva forma. Número 36. Por esto el apóstol, para explicar este misterio, después de decir que la muerte será el último enemigo conquistado, agrega: pero cuando dice: todas las cosas serán puestas en sujeción, excepto aquel que sujetó todo a él, entonces él será sujeto a el que le sujetó todas las cosas a él, para que Dios pueda ser todo en todos. 1 Corintios 15, 27, 28. El primer paso del misterio es que todas las cosas sean sujetadas a él. Entonces, él se sujetará al que sujeta todas las cosas para sí, tal como estamos sujetos a la gloria de la regla de su cuerpo. Así él, reinando en la gloria de su cuerpo, es por el mismo misterio sujetado a él, quien sujetó todas las cosas para sí. Estamos sujetos a la gloria de su cuerpo para que podamos compartir ese esplendor con el cual reina en el cuerpo, pero seremos hechos conforme a su cuerpo. Número 37. Los evangelios no son silentes respecto de la gloria de su cuerpo presente reinando. Está escrito que el Señor dijo: de cierto les digo, hay algunos aquí presentes que no experimentarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y aconteció después de 6 días que Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan, su hermano, y los trajo aparte a la cima de una montaña. Y Jesús se transfiguró ante ellos, y su cara brillaba como el sol, y sus ropas eran como nieve. Mateo 16, 28 al 17, 2. Así se mostró a los apóstoles la gloria del cuerpo de Cristo viniendo en su reino. Pues en la forma de su transfiguración gloriosa, el Señor se reveló en el esplendor de su cuerpo reinante. Número 38. Él prometió también a los apóstoles la participación de esta gloria suya. Dice: así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y juntarán y echarán de su reino a todo lo que sea tropiezo y hagan iniquidad, y los arrojará al horno de fuego, donde hay lamento y crujir de dientes. Entonces el justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 40 al 43. ¿Estaban sus oídos naturales y corporales cerrados a oír las palabras que el Señor debió amonestarlos a oír? Sin embargo, el Señor, dando pistas para saber un poco del misterio, les manda a escuchar la doctrina de la fe. En el fin del mundo, todo lo que cause tropiezo será removido de su reino. Vemos al Señor reinando en el esplendor de su cuerpo, hasta que todo lo que cause tropiezo sea removido. Y nos vemos, en consecuencia, conformados a la gloria de su cuerpo en el reino del Padre, resplandeciendo como con el esplendor del sol, el esplendor en el que mostró la manera de su reino a los apóstoles cuando se transfiguró en el monte. Número 39. Él entregará el reino a Dios el Padre, no en el sentido que Él renuncie a su poder de entregarlo, sino que nosotros, siendo transformados a la gloria de su cuerpo, formaremos el reino de Dios. No se dice soltará el reino, sino entregará el reino. Es decir, entregarnos a Dios en el reino, quienes hemos sido hechos el reino por la glorificación de su cuerpo.
Él nos entregará en su reino, tal como está escrito en el Evangelio. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. El justo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre, y el Hijo entregará al Padre como su reino a aquellos a quienes Él llamó a su reino, a quienes también les ha prometido la bendición de este misterio. Bienaventurados son los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Mientras reina, removerá todo lo que cause tropiezo, y entonces el justo resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Después entregará el reino al Padre, y a aquellos a quienes Él ha traído al Padre como reino verán a Dios. Él mismo da testimonio a los apóstoles la manera de cómo es el reino, cuando dice: el reino de los cielos está en ustedes. Lucas 17:21. Así es como rey que Él entrega el reino. Y si alguno pregunta quién es el que entrega el reino, oiga lo que dice: Cristo ha levantado de los muertos las primicias de los que duermen, pues por un hombre vino la muerte, y por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20, 21. Todo lo que se dice nos concierne al misterio del cuerpo de Cristo, pues Cristo es las primicias de los muertos. También veamos las palabras del apóstol para ver por cuál misterio Cristo se levantó de los muertos, cuando dice: recuerden que Cristo se ha levantado de los muertos, de la simiente de David. 2 Timoteo 2:8. Aquí enseña que la muerte y la resurrección se deben solamente a la dispensación por la cual Cristo fue hecho carne. La explicación continúa en el párrafo 40 de nuestro próximo video. Recuerda que si quieres recibir el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cualeslareligión verdadera @gmail.com para recibir tu libro gratis.